7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando volvamos estará en nuestros estudios José Hidalgo, el director general de Cordes, la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Vamos a hablar sobre la caída en la recaudación de todos los impuestos y su afectación al déficit previsto en el presupuesto general del Estado. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. Si al costo de producción se le eliminan aranceles, sobretasas, impuestos a consumo de especiales y a salida de divisas, nos encontraremos con la sorprendente realidad que baja en por lo menos un 50%. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Economista José Hidalgo, director general de Cordes, bienvenido a Contacto Directo. Hola, Stephanie, buenos días. Buenos días. A finales del año pasado, ustedes anticiparon que el presupuesto general del Estado, aprobado por la Asamblea, tenía sobreestimaciones en cuanto a los ingresos fiscales proyectados para este 2016, es decir, que contemplaba más ingresos de los posibles y por ende parecía ser menor el déficit y la necesidad de financiamiento. Ya estamos en febrero. ¿Cómo está la ejecución presupuestaria? ¿Cómo están los ingresos que se habían proyectado? Bueno, habría que empezar diciendo que desde agosto del año pasado, según las cifras del SRI, la recaudación de impuestos viene cayendo sostenidamente. En diciembre, de hecho, si uno compara diciembre de 2015 con diciembre de 2014, la recaudación efectiva del SRI cae en 20%, en octubre y en noviembre había caído en 15% y en agosto y en septiembre en 8%. Entonces se ve que es una tendencia claramente descendiente que por lo que estamos viendo también en la ejecución presupuestaria del mes de enero, se ha mantenido. ¿Por qué le digo esto? El SRI todavía no cuelga en su página web las estadísticas de recaudación tributaria de enero, pero el Ministerio de Finanzas sí ha colgado ya lo que fue la ejecución presupuestaria de ese mes. Y entonces, en esa información podemos ver cuántos ingresos tributarios llegaron a la caja del Tesoro Nacional en enero y comparar con los ingresos tributarios que habían llegado en enero del año 2015. Y en esa comparación estamos viendo una caída del 19%. Ahora, en esos cuadros, los que ustedes nos han hecho llegar, vemos que, claro, en el rubro que corresponde a la recaudación de impuestos, el gobierno había presupuestado para el 2016 que recibiría casi como en el 2015, solo un 1.4% menos. Pero ya cerrando el 2015, como usted dice, vemos que incluso hubo una baja en recaudación en relación al 2014, en disminución de impuesto a la renta, el IVA, el ICE, casi todos los que están ahí. Es decir, para el 2016 se podría esperar esa misma tendencia, que continúe a la baja. ¿Qué pasa allí? Sí, de hecho, a ver, yo dividiría los impuestos en dos tipos. Hay impuestos relacionados con las importaciones, que son, por ejemplo, el IVA a las importaciones, el impuesto a la salida de divisas o el ICE a las importaciones. Y esos impuestos ya empezaron a mostrar caídas desde inicios del año 2015 como consecuencia de las medidas que adoptó el gobierno para limitar las importaciones. Lo más grave, en realidad, es que los impuestos relacionados con la actividad interna, que son, por ejemplo, el IVA a las operaciones internas, el impuesto a la renta, el ICE a las operaciones internas o también el impuesto que se aplica a los autos, a los vehículos motorizados, esos impuestos también muestran desde agosto caídas interanuales consecutivas y por lo tanto es difícil pensar que esa tendencia que venimos viendo desde la segunda mitad del año pasado se va a revertir en 2016. De hecho, en el tercer trimestre del año pasado, el propio Banco Central ya reconoció una caída en el consumo privado. Según las proyecciones de la propia entidad, en el cuarto trimestre también se repetiría esa caída y nosotros con el deterioro que estamos viendo, por ejemplo, en el mercado laboral, incluso tomando en cuenta la medida que aplicaría el gobierno de flexibilizar un poco el mercado laboral, bueno, eso podría ayudar, por ejemplo, a que no se deteriore más aún las tasas de desempleo, pero el consumo de los hogares yo creo que va a seguir contrayéndose y por lo tanto la recaudación de impuestos también. Y en este contexto, el aumento progresivo que ha habido al impuesto a la salida de divisas, al ICE, el tema de las sobretasas o restricciones a la importación, ¿cómo ha contribuido a esa disminución que estamos viendo en la recaudación general de impuestos? ¿Qué es lo que denota en el estado general de la economía que haya una baja en la recaudación? Bueno, en principio una baja en la recaudación tributaria denota una menor actividad económica y eso es algo que las propias cifras oficiales están mostrando. Luego, en cuanto a los aumentos que se ha dado a algunos impuestos, bueno, el impuesto del aumento del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, ya fue previo al año 2015, el último, cuando se elevó al 5%, y más bien, si es que ese impuesto viene mostrando una caída en sus recaudaciones, se debe a la contracción en las importaciones. Por el lado de las salvaguardias
salvaguardias, en cambio, ese sí es un impuesto que generó un ingreso extraordinario en 2015, alrededor de 800 millones de dólares, y que para este año el gobierno presupuesta recaudar por salvaguardias más o menos 500 millones. Nosotros creemos que esa proyección está sobreestimada, no solo porque el periodo de vigencia de las salvaguardias en 2016 va a ser menor que en 2015, sino también porque las sobretasas ya se han empezado a desmontar. La sobretasa, por ejemplo, de 45% que estaba vigente hasta diciembre, bueno, desde enero está en 40% y en junio ya tiene que estar en cero. Entonces creemos que son varios los ítems en los cuales el gobierno está sobreestimando los ingresos tributarios. Ahora, le preguntaba un poco porque el aumentar determinado impuesto o aumenta el valor de la recaudación a corto plazo, pero a la larga, ¿qué ha pasado si es que disminuye la actividad? Cuando hay una contracción en la economía, si se afecta el empleo, si hay menos producción, menor crecimiento y a menor actividad, menos impuestos se terminan pagando. Entonces, partiendo de eso, ¿qué tan favorables a mediano o largo plazo termina siendo para la economía estas medidas como restricciones al comercio, importación, impuestos que hemos visto se han aplicado? Bueno, sí, los impuestos en general, dado que su efecto final es un aumento en los precios, tienden a desalentar el consumo. Y por eso en este contexto de contracción del consumo privado, de contracción de la actividad, sería muy desaconsejable, si es que existe la palabra, que el gobierno piense en incrementar, por ejemplo, la tasa del IVA, porque con un consumo privado que está contrayéndose, es difícil pensar que ese incremento que pudiera llegar a darse, bueno, el gobierno no ha hablado de eso, pero en todo caso no sería una medida oportuna porque en el corto plazo, ya en este contexto, generaría un desaliento en el consumo y en general los incrementos tributarios suelen tener efectos nocivos si es que no están acompañados o no están en el contexto de un crecimiento de la actividad. Bueno, y distinto es cuando están focalizados. Ahora, desde el Banco Central se ha dicho que el que bajen aún más los precios del petróleo, por ejemplo, al presupuesto general del Estado ya no le afecta, porque así como no cogieron nada en el 2015 por concepto de ingresos petroleros, tampoco está presupuestado para el 2016. ¿Eso es correcto o qué se incluye en transferencias y donaciones de capital e inversión que sí está presupuestado? Sí, ese es un cambio importante que se hizo en el presupuesto ya aprobado. A ver, a finales del año pasado la Asamblea aprobó un presupuesto por 30.000 millones, en los cuales, como ingresos no permanentes, se incluía únicamente 600 millones que según el gobierno correspondía principalmente a salvaguardias. En la ejecución presupuestaria que comentamos previamente de enero que publicó el Ministerio de Finanzas, se ven cambios importantes en lo que se llama presupuesto codificado, es decir, el que aplicaría de aquí a lo que resta del año. Y uno de los cambios más importantes es que en este concepto que usted mencionó de transferencia de donaciones de capital, que antes estaba, como le digo, en más o menos 600 millones, ahora está en más de 2.000 millones. En realidad nosotros no entendemos... ¿Pero qué incluye ese concepto? ¿Qué nomás está ahí? Ese concepto tradicionalmente en el caso de Ecuador se refiere principalmente a ingresos petroleros, ¿sí? Entonces lo que le estaba diciendo es que nosotros no comprendemos en qué se sustenta esa modificación en ese concepto, porque en el mismo presupuesto, unas pocas líneas más abajo, el gobierno incluye 725 millones de dólares que espera recaudar este año por preventas de petróleo. Entonces, este incremento de 1.600 millones que se da en el criterio, en el concepto de transferencia de donaciones de capital, para nosotros resulta injustificado y sería otra sobreestimación en el presupuesto y por lo tanto otra subestimación en el déficit y las necesidades de financiamiento. Claro, que eso es lo grave. Una sobreestimación deriva en una subestimación del déficit y la necesidad de financiamiento que realmente se requeriría entonces. Exacto. El gobierno a inicios de año, cuando se aprobó el presupuesto a finales del año pasado, hablaba de una necesidad de financiamiento en torno a 6.600 millones de dólares. Bueno, eso en principio ya aumentó casi en 1.000 millones por el pago que el Ecuador tiene que hacer a la OXI, pero nosotros creemos que hay, a la OXI, sí, perdón, y nosotros creemos que hay graves sobreestimaciones en ingresos tributarios, en ingresos petroleros, y por lo tanto las necesidades de financiamiento sobrepasarían fácilmente, salvo que el gobierno adopte recortes importantes en el gasto, sobrepasaría los 10.000 millones de dólares. Y hablando del Banco Central, para terminar, ayer en su cuenta de Twitter publicaban también que la economía ecuatoriana empieza a mostrar signos de recuperación en el 2016, que ha mejorado la liquidez de la economía del Ecuador y los depósitos tienden a estabilizarse a febrero del 2016 y que a esta fecha tenemos en Reserva Internacional 2.900 millones de dólares frente a 2.400 millones de depósitos de Banco
bancos privados, por ende una cobertura total. ¿Cuáles son sus observaciones? Bueno, respecto a los depósitos, es una buena noticia que entre diciembre y enero hubo un incremento en los depósitos en el sistema de bancos privados. Esto es algo que no se había visto, por ejemplo, entre diciembre de 2014 y enero de 2015, cuando ya se contrajeron esos depósitos. Y eso es temprano para decir que es un cambio en la tendencia de caída en los depósitos, pero en principio muestra una noticia favorable. Luego, respecto a las reservas internacionales, bueno, el saldo de 2.900 millones sigue siendo un saldo bastante bajo, es menos del 3% del PIB. Y que cubra la totalidad de las reservas bancarias en el Banco Central, bueno, es al menos una obligación que tiene el Banco Central, porque finalmente las reservas bancarias en sus bóvedas son un dinero que no le pertenece a esa institución, sino a los depositantes. Y respecto a los signos de recuperación que estaría mostrando la economía ecuatoriana, no coincido, porque esto que mencionamos al principio de la entrevista, de una caída de 19% en los ingresos tributarios según la ejecución presupuestaria de enero, muestra una contracción importante en el nivel de actividad, porque no hay otra manera entonces de justificar una caída tan fuerte en la recaudación. José Hidalgo, director general de Cordes, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Estefan.